Bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto. Les presento a Carlitos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Yo soy Checho y esta es una nueva idea que estamos lanzando que le hemos puesto Comics Collector. ¿Y cuál es la idea de Comics Collector, Carlitos? Cuéntanos un poco. Tenemos en mente que vamos a compartir todo lo relacionado con los cómics de la nueva colección de DC que trae el tiempo para todos nosotros. Y comenzamos por el libro número 1, que es Hush o El Silencio, parte 1. Nosotros ya lo leímos y así que los invitamos a que lo lean. Si ya lo leyeron, van a encontrar muchas cosas acordes, de acuerdo o no, que podríamos comentar. Nos pueden dejar en la casilla de comentarios abajo si están de acuerdo o no con lo que nosotros decimos. Así que entremos en materia, Checho. Bueno, antes de entrar como tal en materia, también mencionar que la idea es, pues, como crear una comunidad de gente que no sea muy experta, de pronto empezando. Nosotros sabemos algo de cómics y de las historias que vamos a ir analizando y leyendo, y un poco el trasfondo y lo que va más allá, pero también la idea es como no asustar a la gente, que este es un sitio en el que pueden empezar como a familiarizarse con este mundo de los cómics. Y nos pareció que esta colección pues presenta, al menos en los títulos que vimos de los 60 libros que van a estar saliendo en las próximas 60 semanas, como una buen punto de partida y pues de profundización al mundo de los comic books. Entonces ahora sí, entrando en materia, el primer libro que tiene Carlitos acá es Hush o Silencio. Lo partieron en dos volúmenes, parte uno y parte 2. Vamos a hablar hoy solo de la parte uno de la historia de Hush o Silencio, como fue traducido al español. Entonces, si quieres contarnos como de qué va un poco el cómic, la historia que vemos acá. Bueno, es básicamente una historia del Batman detective, que es la parte más policial que tiene Batman, en donde se le presentan ciertos retos a medida que va encontrando a cada uno de los villanos que ha conocido durante su historia. Él tiene que ir mirando o va a ir mirando qué es lo que está sucediendo en Gotham City en ese momento, ya que están sucediendo cosas extrañas y él se da cuenta que vienen unas encadenadas a otras. La parte más importante del Hush 1, de la parte del Silencio 1, es que él empieza a detectar que todo está encaminado a vencerlo. Y es una parte importante de Batman, no solo por su ego, sino porque se dio cuenta que encontraron la forma de hacerlo. Yo creo que un poco para complementar o adicionar lo que dijo Carlitos, creo que eso es muy importante de Batman, como que tiene esa doble faceta. Lo conocemos como el que pelea, el que pues, se agarra con todo el mundo y tiene todas las armas y todos estos gadgets, pero particularmente en este cómic y me parece por dos razones, un muy buen punto de partida para entrar al mundo de Batman. Uno, porque está explorando, lo que mencionó Carlitos, la parte del detective, que es muy, muy, muy importante en Batman. Yo creo que más allá de los gadgets y todo lo que tiene, entre los poderes de Batman, si se le puede decir de alguna forma, es esa inteligencia, ese super genio que tiene y cómo lo aplica para la investigación y pues ir desarrollando todos estos misterios. Eso por un lado, por el otro que hace un barrido bien amplio de varios de los más importantes superhéroes y villanos que encontramos en el mundo, particularmente de Batman, e incluso creo que da un paso más allá. En este, por ejemplo, incluye a Superman y a Krypto, su superhéroes expandiendo también y conectando con otros personajes importantes del multiverso y sobre los cuales definitivamente iremos viendo cómics, pues Superman ya viene, también acá solo los mencionan un poquito, pero pues Green Arrow, y ahora cómics de Green Arrow y de otros, entonces como explica muy bien el core de los personajes que hay en el mundo de Batman, pero también conecta ya con un poquito más allá del multiverso. Eh, bueno, podemos entrar un poco más en detalle. ¿Cuál fue tu capítulo preferido Así es, esta del historia libro? viene dividida en 8 capítulos de este primer libro y para mí el capítulo más importante
es el cuarto en donde él conoce o encuentra a Poison Ivy junto a Selina Kyle o a Catwoman, y la encuentran y se dan cuenta que ella está enredada en todo este tema del complot en contra de Batman que están surcando todos los villanos. Lo que más me gusta es que, como ya lo decíamos, este capítulo trae a Batman porque tiene que ir con Selina Kyle, lo lleva a Metrópolis y ahí conoce o saluda a su viejo amigo Superman, el cual se presenta como el reto más grande de este primer capítulo, y es que vencer a Superman no es fácil, pero afortunadamente Batman tiene la forma de hacerlo. Es el pedazo que más me gusta, el capítulo que creo que encierra un poco todo lo que estamos resumiendo del capítulo o de la primera parte, y es que Batman no solo tiene que ser el detective, sino el que defiende a Selina Kyle en ese momento, además tratar de vencer a Batman, a Superman, y de la misma forma concluir cuál es el vínculo de Poison Ivy en todo esto que está sucediendo. Un poco para informar, digamos, a la gente que no tiene ni idea, que solo sabe que está Batman y está Robin y de pronto el Joker o el Guasón, como le dicen en español, de estos dos personajes que mencionas, Selina Kyle, que es Catwoman, y de Poison Ivy, si nos das un poquito de background de ellas dos. Bueno, la villana slash antihéroe que se ha convertido, y Selina Kyle que han convertido, es la conocidísima Gatúbela. En este cómic ella es el interés amoroso de Batman, y además de eso se presenta como una aliada a vencerlo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto tiene ciertas dicotomías, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Batman y lo alejado que se vuelve de las personas que quiere tener bajo ellos. Además de eso, otra de las villanas de las que estamos hablando es Poison Ivy, que es la conocida por tener una especie de superpoder que es el de manejar las plantas con su pensamiento. Yo creo que esos dos personajes son bien importantes, además que los hemos visto en películas y en series. Entonces sí siguen como conectando, y en lo que está sacando ahorita incluso DC como de producción para televisión, las vemos por ahí y son personajes como bien recurrentes en la historia de Batman. Para mí el capítulo que más me gustó fue el segundo capítulo de esta primera entrega, y es donde hablan de su amigo. En esta historia hablan de la infancia, y como unos flashbacks hacia la infancia de Bruce Wayne, y no es común encontrar en los cómics o en las películas mucho de la vida de Bruce Wayne cuando era niño, más allá pues de que se cayó, de que mataron a sus padres, el asesinato y cómo crece y que lo cuida Alfred, pero como esa vida, no sé, del colegio, más allá de su círculo social de amigos no explican mucho, y acá sí empiezan a ahondar con este personaje que es Tommy Elliot, a quien recurre Batman en un momento en el que pues sufre pues un accidente, no, es atacado y se le rompe la cuerda de la que va colgando, y pues ahí se empiezan a generar un montón de intrigas. Sufre una fractura gravísima en la cabeza, y resulta ser que Tommy Elliot pues es un cirujano muy reconocido, tal vez uno de los mejores del mundo, y Batman ahí como usando clave Morse porque no puede hablar ni moverse casi bien, manda el mensaje que por favor lo conecten con su amigo de la infancia para que sea él quien lo atienda. Y me parece que es súper importante este capítulo, y conecta con muchas más cosas que pasan más adelante. Moviéndonos un poco más allá hacia la serie en global, ¿ves que este puede ser un buen comienzo? Batman, ¿por qué Batman y no Superman para arrancar, por ejemplo, la serie de los libros? ¿Será que sí empezaron bien? ¿Puede ser mal? ¿Cómo ves este tema ahí? Yo creo que es un buen comienzo el que hayan tenido en cuenta Batman para la primera edición del lanzamiento de su libro, de su colección. Sin embargo, creo que no es un cómic para comenzar a leer o a entender Batman, a comparación de lo que decías ahorita, y por el mismo punto que lo decías. Hace un repaso de todos los personajes, tanto aliados como enemigos de Batman, y creo que hay que tener cierta conexión con el personaje y conocimiento de muchos de los personajes que salen, tanto villanos como héroes que lo acompañan, porque si no la historia se va a empezar a volver confusa, y uno, si no entiende quién es, porque sale en Robin, sale Gatúbela, sale The Hunter, la cazadora,
empieza uno a preguntarse que quiénes son, y si uno no tiene el bagaje suficiente o no conoce lo suficiente de Batman, creo que es fácil perderse en la historia y no entender quién es quién. Igual, si no conoces a los villanos y si no sabes cuál es como el alcance que tienen, como Poison Ivy, como la Gatúbela, y no entiendes cuáles son las relaciones que tienen ellos con Batman, va a ser difícil que entiendas y que conectes rápidamente la historia, porque la historia sucede rápido y cada personaje está más o menos unas 2 o 3 hojas continuamente. Entonces, por eso creo que no es la historia con la que yo hubiera empezado. Creo que hubiera hecho algo mucho más relajado, algo en donde fuera mucho más explicativo, y además de eso, en donde se conociera el origen de los personajes. Bueno, sí, normalmente uno encuentra en esas historias, o lo que intentan hacer en las películas es escoger uno, dos y mucho tres villanos de golpe para poder desarrollar más los personajes. Y lo que dice Carlitos es cierto, de golpe es algo como que no tenía muy presente, pero si no hay el tiempo, no hay el espacio para ahondar en la historia. Y parte del argumento del cómic es que, pues Bruce, o bueno, Batman empieza a notar cambios en el comportamiento y en el modus operandi de los villanos, lo que presupone que el lector ya debería estar, sí, de golpe familiarizado con la historia y con los personajes como tal. Aunque también, pues, es precisamente yo creo que entonces la idea de este espacio que estamos abriendo, si alguien ve y dice, uy, no, pero ¿cómo así? Que quién es Ra's al Ghul, que de pronto no sale tan seguido, o que es Scarecrow, qué función está cumpliendo acá, que cómo así que no se comportan así, cómo se comportan normalmente, cuál es el modus operandi, porque hay alguien ahí como que los junta a todos, hay algo extraño ahí. Entonces, pues nada, pues igual nos pueden dejar eso, los comentarios, y empezamos acá como a una conversación, y la idea también es pues compartirles la experiencia o el conocimiento que nosotros podemos tener alrededor de este mundo de DC, el multiverso de DC, que igual se irá complicando. Yo creo que a medida que avance la serie vayamos juntando otros personajes, otras historias, también el concepto del multiverso, que puede ser algo también como un poco enredado y complejo de entender, y porque algunos personajes pueden tener historias diferentes en unas y en otras versiones. Pero la idea es un poco de lo que estamos haciendo acá, poder crear esa comunicación. Entonces de pronto es un poco retador arrancar, sí, que lo que dices no es el más fácil, pero creo que puede generar eso, pues como que te montan de una curva empinada de aprendizaje, pero bueno, montate en el bus, que hay harto para ver y hay harto para hacer. Es que yo creo que empezar con este cómic es como el que empieza a pedalear y quiere ir a patios el primer día. Lo va a lograr, pero va a ser muy difícil. Además de eso, siento y comparto lo que dices sobre esta comunidad. La idea es que entre todos aprendamos algo más de toda la historia, porque son más de 8.000 personajes que tiene DC, son casi 80 años de existencia de estos cómics, y lo que queremos es que en esta comunidad construyamos todo esa sabiduría o ese conocimiento más allá únicamente de las películas o de lo más popular que tiene cada uno de los personajes. Y sin decir que somos los que más sabemos y que los demás son unos brutos por no saber, la idea es, venga, sentémonos entre todos y miremos qué cosas chéveres hay, porque yo creo que van a haber muchas cosas chéveres que vienen, y que también siento que se está como desarrollando y creciendo un poco más esa cultura del cómic en Colombia, de consumir lo que ya existe, y sí, pues Marvel con todo lo que pasó en las películas del MCU, pero también ese golpe le da desarrollo para que gente empiece a crear historias acá o salgan cosas más chéveres. Eh, yo no sé si, pues ya mencionamos varios personajes, no sé si hay alguno más que quieras rescatar, de pronto uno que digas, uy, este me gusta por lo general, o quisiera ver más, o no lo vi casi. Creo que partiendo de lo que hablamos de que tiene muchos personajes, me gusta mucho que muestren cuál es la labor específica de por ejemplo, el oráculo, que es Oracle, que es la hija de Bárbara Gordon, la hija del comisionado gordo que todos conocemos, y muestra otra faceta porque ya es una parte más evolucionada de los cómics. Eh, Creo que presentan demasiados personajes, sin embargo, pues están todos los que ya la gente, el común conoce, Alfred, Oracle, Nightwing, que en su momento era Dick Grayson, y creo que Que también era es Robin. que fue Robin. Entonces creo que por parte de los héroes que lo acompañan,
es bonito conocer como toda la Batifamilia que acompaña a este Batman. No sé si quieras complementar con los villanos. Yo creo, sí, pero un poco diciendo así, yo creo que también por eso es un sitio interesante para arrancar. De pronto no es más fácil porque muchas películas, cuando sacan otras historias nuevas, arrancan del origen de la historia del personaje el día uno, entonces Batman está solo, no tiene toda esta familia alrededor, cuando acá ya pues han habido más de un Robin, ya ha cambiado los personajes, el rol de Batichica ya es Oracle, pues puedes dar la oportunidad de, oiga, quiero expandir, irme un poco hacia atrás y no siempre arrancar desde el mismo punto de cero de, oiga, este man está solo y arranca desde cero. Con los villanos es que hay uno que sí me fascina y la verdad yo no he encontrado un sitio donde consumir más o desarrollar una historia más profunda y es Ra's al Ghul. Es un personaje que es inmortal porque hay unos ahí ya los mencionan, los fosos de Lázaro, que le da como una perpetuidad en su vida y ahí explican un poco su historia y qué relación tiene con Batman y él conecta mucho, de golpe no en este, pero en otras series, en la serie animada, en otros cómics, él se siente muy atraído sobre todo a la parte del detective de Batman. Es muy interesante, me gustaría verlo más. No tengo en este momento en la cabeza toda la lista de los cómics que van a salir, al menos relacionados con Batman, pero si no está en esta serie, sí sería muy bueno ver más de Ra's al Ghul. Del Batman en particular, hemos mencionado que tiene como esas dos facetas, no sé si quieras complementar con algo más. Creo que en esta parte de uno se ve mucho cómo funciona el mecanismo del Batman detective. Creo que es una parte interesante en la que lo lleva uno por la mente de Batman y cómo él está pendiente de todos los detalles, que incluso siente uno hasta envidia de cómo él se va dando cuenta de cosas que para uno como lector que tiene como esa magnificencia desde su posición, no se da cuenta. Creo que es un personaje que también muestra lo rudo y creo que muestra mucho de la fortaleza mental que tiene el personaje. No solo lo físico, lo detective, sino su fortaleza mental. Y es un muy buen Batman. El Batman que escribieron me gusta mucho. Creo que es el resumen de todos los Batman que todos quisiéramos ver en cine, por ejemplo. Uy, sí, sería muy bueno ver este golpe. Yo no lo he visto en cine, así un personaje como que tenga esa capacidad analítica, ese desarrollo que se ve, y yo sí creo que eso puede ser como que escriben y los guiones y la historia como tal, que me impresiona un montón acá en las personas que desarrollan la historia. No hablamos de ellos mucho, pero pues más adelante, pronto para la segunda parte, podemos mencionarlos un poco más, pero la capacidad que tienen también para tener todo este conocimiento de psiquiatría, de investigación, de criminalística, de artes marciales, y empiezan a conectar con un montón de cosas que hacen una historia súper robusta y súper interesante. Yo creo que sí me gusta mucho este Batman, más allá del que solo pelea y tiene los gadgets más avanzados del mundo. Me gusta mucho este. Algo particular de la serie que están sacando, al menos va a pasar con Batman y con Superman, en los que vienen ahorita, es que presentaron, y si quieres pon ahí la carátula, las primeras, van a hablar de las primeras apariciones de los personajes. Entonces, Batman, su primera aparición fue en Detective Comics, la entrega número 27. Esa es la portada. Y Y además, golpe, no sé si quieres acercarlo un poco más, hay que se vea un poquito. no quiero. No, sí, es que no quieres. Bueno, esto después miramos cómo lo hacemos más pro. Y haber visto, la historia obviamente no es la más complicada, no es la más oscura, es la primera aparición, pero me parece que tiene una historia bastante interesante. Ya es un personaje oscuro. Si miras los dibujos, pues son más de día, más claritos, como que no tiene esa oscuridad detrás del personaje. Y Bruce Wayne de pronto es un poco diferente, pero ese es un cómic que yo sí había querido leer hace un montón de tiempo. De golpe no me había capturado así de la nada, pero pues también hay que entender en qué momento salió, en 1939, Segunda Guerra Mundial, como por esa época, qué tipo de sociedad había, y sacar un personaje, esto fue totalmente revolucionario también, algo que no se había visto como estos personajes disfrazados. Y sale pues también Superman, hablaremos un poco de su primera aparición cuando salga
en el cómic, cuando salga en el primer cómic de Superman que mencionemos. ¿Qué se viene? ¿Qué esperas de lo que se viene con este proyecto? Pues lo que vamos a hacer de analizar los 60 libros, ya este es el primero, de los 59 que quedan. ¿Qué expectativas tienes? Creo que es importante este tipo de iniciativas, aunque no estén a la mano para todo el mundo, es importante que todos revisemos un poco más o vayamos más allá cuando decimos que somos aficionados a este tipo de personajes, encontrar estas historias que van a presentar lo que decía ahorita Checho de 60 semanas, nos va a mostrar un panorama mucho más amplio y nos va a dar un criterio diferente para poder evaluar otro tipo de culturas o de mecanismos que están presentando estos personajes. Por ejemplo, nos va a dar muchas más lecturas mucho más importantes para tener en cuenta sobre los personajes que salen en el cine o sobre cómo, por ejemplo, el cine ha sido influido por muchos de los 60 historias que van a salir. Creo que haber comenzado con el Hush es un gancho para las personas que estamos como queriendo comenzar en esto, los que conocemos un poco la historia, los que hemos visto las películas, es un gancho muy bueno. El siguiente libro que trataremos acá será la parte 2, el final y el remate de este Hush 1, el cual no queremos expandirnos para que ustedes también puedan leerlo. Y además de eso, yo considero que es una buena oportunidad como para también crear una comunidad en la que las personas puedan compartir así sea de forma virtual, todo este conocimiento y lo creemos entre todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas de a medida que vamos avanzando en las entregas que salen de esta colección, es muy interesante lo que se puede ir haciendo y conectando con lo que va pasando, que es un proyecto que viene haciendo ya DC, me parece más organizadamente, con un poquito más de calma. Creo que se replantearon, creo que al principio empezaron un poco afanados con este tema de, bueno, Batman versus Superman, de la Liga de la Justicia, y creo que ya se están tomando más el tiempo para desarrollar más los personajes. Se viene una película de Flash que va a ser también muy, muy importante, entonces como empezar a entender ese universo que hay ahí alrededor. También, bueno, está el Arrowverse de las series que pueden encontrar en Netflix. También van a aparecer muchos personajes de esos, como Green Arrow, entonces uno puede empezar a conectar lo que normalmente consumimos, que es de series en Netflix o películas en el cine, con los cómics, y haber arrancado con Silencio, con Hush, pues es sin duda una de las historias más famosas que hay en Batman, en pues todas las décadas que lleva Batman. Hush creo que es una de las más top, entonces está muy bien. Sí, va a ser un gancho muy duro y no todas van a estar tan buenas seguramente, pero nada, me parece que es una oportunidad muy buena para conocer del universo y sobre todo para sentarnos a hablar y como pasar un buen rato al final del día. Yo creo que también es chévere esto, y pues poder hablar un poco del tema y conocer y aprender un poco más de lo que también nos quieran contar y enseñar. Está súper, súper bienvenido. Sí, este Hush también tiene una película de Warner Animation. La encuentran, la pasan seguido por televisión, también la encuentran en diferentes tipos de canales que la quieran buscar. Sin embargo, en 1 hora y media no se ve todo lo que, y no se exploran tanto los personajes como si lo hace el cómic. En el cómic, que yo no me he visto la película, el cómic tú dices que es un poco más profundo. En el cómic es un poco más profundo y lleva la historia un poco menos afanada de lo que lo lleva la película. Creo que desarrolla un poco más algunos personajes, en especial la relación de Batman con el amigo. El final de la película, para los que lo vieron, es bastante diferente y el orden de las cosas que van sucediendo, a pesar que es similar, pasa mucho más rápido. También está buenísimo, igual si se ven la película nos pueden contar y lo hablaremos en el siguiente video, cuál nos gustó más. Siempre este debate de qué es mejor, si la versión escrita o la película, o la versión de película animada versus otras películas que están saliendo ahorita, como el caso podemos hablarlo después de Batman versus Superman, y así. Entonces también como que nos comenten qué opiniones tienen sobre este podcast que estamos haciendo, que quisieran ver, que habláramos también como para ir desarrollando los temas. Todo súper, súper bienvenido. Bueno, creo que con este pequeña introducción que estamos haciendo a los 60 libros, damos por terminado este capítulo de hoy. Los esperamos la próxima semana con muchas más historias. Vamos a comenzar
con Hodge 2 y queda Hodge pendiente 2. Superman año 1, que será la tercera edición. La tercera entrega. Así que muchas gracias, Sergio, muchas gracias por Muchas gracias, invitarnos. Carlitos. Y nada, buenísimo esta iniciativa. Así que muchas gracias, que les vaya bien, hasta luego. Saludos a todos, chao.